la compañera Lanjin Hernández. Ella nos presenta la ponencia Estrategias psicopedagógicas para el desarrollo del autocuidado y bienestar emocional en madres con hijos e hijas que presentan alguna condición de discapacidad. La compañera Lanjin es maestrante en psicología clínica y de la salud de la UCR y es maestrante profesional en psicopedagogía de la UNED. Tiene un bachillerato y licenciatura en educación preescolar y un bachillerato y licenciatura en psicología, todos los anteriores de la Universidad de Costa Rica. Así que adelante, compañera, con la ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Tengan todos y todas muy buenos días. Es un gusto para mí compartir y reflexionar junto a ustedes los hallazgos de una investigación realizada recientemente. Por cierto, gustosamente realizar mi maestría en la Universidad Estatal a Distancia. Quisiera contextualizarles un poco dónde realicé esta investigación, para los que están en nuestro país y los que están fuera de nuestro país. Yo vivo en Guanacaste, en el cantón de Liberia. Y bueno, Costa Rica es tan pequeñita, ¿verdad? Pero tan diversa y tan llena de matices. Les quería comentar que en Guanacaste solo existe un único centro o una única escuela de enseñanza especial y que es una zona rural. La mayoría de nuestras comunidades son zonas rurales y cantones, y que las distancias son muy grandes, digamos, tal vez por el transporte público que hay en nuestras zonas, los caminos y demás. En la primera fotografía, el centro de enseñanza especial, donde realicé el estudio, y la segunda fotografía es el centro que está actualmente en construcción, que es un complejo, va a ser uno de los complejos más significativos para la enseñanza especial en nuestra provincia, porque va a contar con una serie de recursos. Por ejemplo, en el primero no hay un espacio para las madres. Las madres tienen que quedarse en ese techito que ustedes están viendo ahí en la entrada. Ahí se quedan las mamás esperando a sus hijos e hijas en un calor que puede llegar a 38, 39 grados. O bien a la par de ese parque, perdón, de esa escuela hay un parque que es una parada de buses también, y entonces las madres van a ese parque a esperar a sus hijos porque no se pueden ir porque las distancias son tan grandes. Entonces, un poco mi investigación va en esa línea, ¿verdad? Un poco mi experiencia. Y yo hice un proyecto en la Biblioteca Pública de Liberia que se llamaba Tardes de Juego y Aprendizajes. Tarde de Juegos y Aprendizaje fue un espacio gratuito para niños de 6 meses a 3 años, donde la intención era que los niños y las niñas fueran a ese espacio a interactuar, a jugar. Pero cuando hicimos la publicidad en Facebook, ¿verdad? Empezaron a llegar mamás, y porque no pusimos ningún criterio de inclusión, por así decirlo. Con ese espacio nos dimos cuenta que fue un espacio muy valioso en el año 2019, porque era un espacio de educación no formal que hacía que llegaran madres, ¿verdad? Particularmente, pero no solo llegaban madres, llegaban hermanos, llegaban tíos, llegaban abuelas, empezó a llegar la familia a un espacio de educación no formal y sin una categoría, ¿verdad? Solo llegaba el encuentro. Y favorecer los encuentros, favorecer ese espacio de interacción, nos permitía, o a mí me permitió poder observar que las mamás necesitaban un espacio para conversar, para hablar sobre el proceso del desarrollo del niño o la niña, para tomarse un café, para tomarse un fresco, para lo que fuera, pero salir, o que su hijo o hija socializara. En el caso de las mamás que los hijos presentaban algún tipo de discapacidad, pero empezaron a llegar, primero empezó a llegar una tímidamente,
después llegaron 2, después empezaron a llegar un poco más. Entonces, ese efecto de bola de nieve que en investigación llamamos, ¿verdad? Y esa interacción entre una mamá que tenía un hijo sin discapacidad y una mamá que tenía un hijo con discapacidad nos permitía también a las madres o les permitía a las madres ese espacio de socialización, pero ese es también un espacio de acompañamiento. Y entonces nos empezamos a dar cuenta, yo digo nos empezamos a dar cuenta porque conmigo me acompañó una bibliotecóloga y otra, una mamá, una líder comunal, y las madres nos empezaban a decir que no eran tomadas en cuenta en sus centros educativos donde asistían los hijos y las hijas, ¿verdad? Y que estaba muy marcada una feminidad hegemónica que va asociada únicamente a la reproducción y a la crianza y el cuidado. Esto me permitió a mí decir, bueno, ¿cuál puede ser otra mirada desde la psicopedagogía que podamos dar o brindarle y tener un nuevo campo de acción emergente o un nuevo posicionamiento ontológico de la psicopedagogía? ¿Cómo podemos nosotros tener esas nuevas prácticas o desde espacios no formales y darle voz a una población adulta? Esas fueron, por así decirle, algunas de las justificantes de esta investigación y que me llevaron a un problema. Y es que regularmente cuando hay un niño o una niña o cuando nace un hijo, llega a la familia, un hijo con discapacidad, siempre hacemos referencia a la familia, a las funciones y los roles que deben de hacer la familia. Pero lo cierto es que son las madres las que terminan asumiendo esa tarea. Son las madres las que se preocupan por las terapias, las que las llevan a la terapia, los que ayudan a crecer, ¿verdad? Y como lo decían mis compañeras anteriores, las que contestaron el cuestionario fueron mamás, ¿verdad? Por esto de que son ellas las que terminan asumiendo. Pero también hay varias investigaciones que nos dicen, ¿verdad?, que hay una maternidad, que en esa maternidad hay una renuncia también de sus expectativas, de sus deseos, de sus proyectos personales, abnegación y sufrimiento, el cual se acrecienta aún más en nuestro contexto guanacasteco patriarcal de violencia doméstica, de género, situación de empleabilidad, ruralidad, las limitaciones económicas nulas e inexistentes redes de apoyo. Y con eso les quiero comentar que no me gusta decirlo, pero bueno, según el Observatorio de Violencia de Género, nuestra provincia ocupa el segundo lugar en temas de solicitud de medidas de protección hacia la mujer. Y los cantones de Ojancha y La Cruz son los que tienen menor índice de desarrollo humano en términos de género, ¿verdad? Entonces, cuando yo cuento esto, me dicen, pero si usted se va a Google y revisa Google, y entonces va a ver lo lindo que se ve Guanacaste, porque hay un creciente boom turístico, y cuando lo estoy contando, seguro usted me está diciendo, Guanacaste, qué lindo la playa, porque todo el mundo viene a vacacionar, pero Guanacaste tiene tantos diversos matices y desde la ruralidad se complejiza aún más. Esto nos lleva de alguna manera a yo señalar que hay una discriminación estructural que se acaba convirtiendo en una violencia de género hacia las madres, ¿verdad? Porque en esta situación, cuando las madres dicen que están cansadas emocionalmente, físicamente, y yo no reconozco ese cansancio que ellas están presentando, yo estoy violentando a estas madres. Entonces, a partir de lo anterior, yo me pregunté, ¿verdad?, cuáles son desde la psicopedagogía, cuáles estrategias psicopedagógicas se pueden emplear para el desarrollo del autocuidado emocional en mujeres madres de estudiantes que presentan algún tipo de discapacidad en la Escuela de Enseñanza Especial Aelita Muñoz en Liberia, Guanacaste. Al inicio de mi investigación casi no me entendían porque me decían, pero ¿por qué nos dice que mejor que sean madres con hijos con TEA o madres con diagnóstico de Down, síndrome de Down? Y yo le dije, la maternidad no tiene categoría. Esa fue la primera, ¿verdad? Entonces,
cómo es que se vivencia la maternidad. A partir de eso, yo me propuse diseñar una propuesta de estrategias psicopedagógicas para desarrollar el autocuidado y bienestar en madres de estudiantes que presentan algún tipo de discapacidad. Y me planteé unos objetivos, ¿verdad? Que primero fue identificar cuáles conocimientos tenían esas madres en temas de autocuidado y bienestar emocional, o sea, qué sabían ellas, pero cuáles eran sus necesidades también, o sea, que ellas me contaran, que yo no tuviera que inferir, sino que ella poderle darles voz. Y después determinar estrategias psicopedagógicas a partir de un criterio experto que contribuyera al desarrollo de autocuidado y el bienestar de las madres. Eso me permitió a mí elaborar una propuesta desde la psicopedagogía para el cuidado, que contribuyera al cuidado y el desarrollo y del bienestar de las madres. ¿Qué me encontré yo en la literatura revisada a nivel internacional y nacional? Que bueno, que en países como México, Colombia, Estados Unidos, Chile, Brasil y en nuestro país, las disciplinas que han trabajado más estos temas del autocuidado, bueno, no precisamente el autocuidado como tal, sino madre y discapacidad, esas dos categorías, discapacidad y familia, ¿verdad? O los hijos con discapacidad, estrategias para autocuidado, pero para los hijos, ¿verdad? Seguimos todavía en algunas literaturas recientes, seguimos muy enfocados en darle o garantizar un bienestar a los niños y a las niñas, adolescentes y personas adultas con discapacidad, en ofrecerles mejores condiciones. La mayoría de los estudios concluyen que la madre recae el mayor peso de la atención del hijo con discapacidad y que hay un abandono de su vida profesional, social, personal, y hay el surgimiento de sentimientos y emociones como la tristeza, el desánimo, la ansiedad, la angustia, el estrés relacionados al desgaste del cuidado de la atención. Entonces yo decía, qué raro, pero ¿por qué si la literatura nos está diciendo que estas madres están sufriendo esto, están aquejando de esto? ¿Por qué seguimos también nada más en enfocarle en atender o en revisar algunos estrategias solo para los hijos? Porque no dirigimos la mirada también hacia esas madres. Bueno, para eso hay que deconstruir algunos conceptos, ¿verdad? Por ejemplo, yo revisé mucha literatura y aquí quiero decir que revisé y cité a personas que han contribuido desde mi provincia a el tema de la construcción de las maternidades, la madre como responsable de lo doméstico, entender que la estructura patriarcal y la violencia de género, el género como una categoría social, pero también comprender que en la maternidad se construye de dos categorías importantes, el maternaje y el maternazgo. El primero, referente a lo biológico, esa madre que le cambia el cuerpo, y el segundo es aquello, ¿verdad? Aquellas mujeres que ejercemos las prácticas sin ser madres. Y entonces hay todo un tema de cuidado relacionado a los niños y a las niñas o a ese maternaje, ¿verdad? Que se da sin ser madre biológicamente. Entender los procesos de discapacidad sociohistóricos, entender cómo es que desde la psicopedagogía o desde una psicopedagogía holística se pueden llegar a construir aprendizajes permanentes desde la andragogía e introducir estas nuevas categorías como lo que es salud, autocuidado, bienestar emocional desde una epidemiología crítica de la salud, que la salud es un concepto multidimensional y que la salud está altamente relacionada con la salud mental para poder hablar del autocuidado y del bienestar emocional. De repente me decían a mí, pero porque usted no señala los síntomas que tiene esta mamá o los síntomas, ¿verdad? Que siempre estamos buscando un diagnóstico de alguna manera a esta persona, pero desde la pedagogía, desde la epidemiología crítica, no necesariamente tenemos que buscar una serie de síntomas,
¿verdad? Que tenga la madre, sino más bien cómo se construyen los conceptos de salud y cómo los vamos a ir desconstruyendo. A nivel metodológico, yo utilicé el paradigma interpretativo, ¿verdad? Naturalista interpretativo, enfoque cualitativo, con un diseño narrativo, porque sí que me interesaba escuchar a estas madres. Participaron 10 madres, 3 psicopedagogos, psicopedagogas con amplia experiencia en atención a población con discapacidad. Apliqué entrevistas semiestructural a las 10 madres y a las 3 psicopedagogos, hice un grupo focal como para seguir ahondando un poco más sobre qué conocían, qué necesidades tenían estas madres, y utilicé el análisis o procedimiento de información a partir de las categorías de análisis emitidas de los resultados. Y bueno, ¿qué encontré, verdad? ¿Qué encontré a partir de esto, verdad? Encontré a partir de la primera categoría, que eran los conocimientos acerca del autocuidado, que las madres identifican la importancia de cuidar la salud física y emocionalmente. Pero ¿qué pasa? Que están invirtiendo su tiempo y sus recursos propios en cuidar a otras personas. ¿Saben cómo cuidar la salud? ¿Verdad? Y biológicamente y reproductivamente, y de la evolución de nuestra especie, nosotras las mujeres de alguna manera cuidamos por reproducción, ¿verdad? Desde algunas teorías sociológicas que nos dicen eso, evolutivas, pero desde un posicionamiento más crítico, ¿verdad? Es que en serio que estas mujeres, yo digo, estas madres, no tienen tiempo, y que las madres participantes, vean qué interesante, hablar de sí misma fue hablar del rol materno y lo cansada que se sienten sin derecho a claudicar. Esos son los conocimientos de que la identidad construida se construye a partir de una maternidad. Entonces la identidad, la feminidad, yo como ser humano, como persona, plantea un dilema moral de confrontamiento a la maternidad. ¿Quién soy yo? ¿Verdad? O sea, ese posicionamiento. Y cuando las madres logran confrontar su maternidad, logran reconfigurar ese rol materno que pasará por dirigir la mirada hacia misma. Y cuando ellas hacen eso, la sociedad las castiga con algunos mensajes sociales que algunos ya se estarán imaginando, que me encantaría que lo escriban en el chat, ¿verdad? Dentro de la categoría número 2, ¿qué necesidades tienen las madres? Las madres atraviesan duros matices en realidad, y estos matices yo los quisiera plasmar con los comentarios que ellas me contaron en mi investigación. Lo importante, decían ella, es que conocer a otras mamás y no sufrir en silencio, aprender de las demás. Me di cuenta que las mamás, cuando llegaban a esa escuela o a ese centro educativo, se acercaban a las mismas mamás y hablaban de su hijo, de la condición del hijo, de lo que comía, pero no hablaban de sus necesidades o de las cosas que ellas necesitaban conversar. Siempre el tema es en relación al desarrollo del niño o la niña o la enfermedad que posea. Y con el SARS-CoV-2, ¿verdad? Como lo planteaban mis compañeras anteriormente, empezó a surgir o va a acrecentar el miedo, y esta madre de Ojancha, me decía, de Ojancha, de llegar de Ojancha a Liberia, son casi 4 horas en un transporte público con un hijo con discapacidad, porque bueno, la mayoría no tienen condiciones. Entonces ella me decía, a mí el miedo me paraliza, pensar que le pueda pasar algo a Carla me aterra, ahora tengo miedo a morir, no quiero dejarla sola, Carla, ¿quién la va a cuidar? Y eso era como los dilemas que yo les han planteado a ustedes, o sea, si yo no estoy, ¿quién la va a cuidar como yo la cuido, verdad? Entonces,
también ellas dicen, bueno, yo siento que me he enfermado, frecuentemente tengo dolor de cabeza, colitis, y ellas dicen, bueno, tratar de salir adelante por uno mismo es difícil, uno necesita ayuda, reconocen que necesitan ayuda, pero no saben cómo pedir, no saben cómo hablar, tienen miedo a ser cuestionadas también de que necesitan tener tiempo para ella, como dice ella, tener tiempo para mí, soy mamá 24/7, dice en el grupo focal. Entonces, todo este panorama y estos matices que les contaba hace un momento, aparte del género, la violencia y demás, nos hace pensar o me hace pensar en cuáles van a ser las rutas que voy a utilizar. Me voy a entrevistar a los psicopedagogos con amplia experiencia y los escucho y ellos dicen, mire, Lain, es que nosotros, los que trabajamos en este campo, necesitamos generar empatía y esto ayuda o reduce el estrés de las madres, ¿verdad? Porque ahí ya eso con que la madre hable genera un bienestar emocional. Pero también es necesario hablar un espacio de diálogo y reflexión de diversos temas, ¿verdad? Por ejemplo, hablar sobre la sexualidad, los roles, la separación o el abandono, o cuando es que tienen que poner una pensión alimentaria. Entonces son tantos temas, el ocio, la recreación. Entonces no es una conversación de pasillo, no es una conversación de que yo aquí yo te entrego al niño de puerta, de pasillo, ¿verdad? Sino que son conversaciones más profundas. Es importante, planteaban ellas, el tema del empoderamiento a la figura de la materna, figura materna, pero también es necesario acompañar desde cómo las madres viven el dolor y no solo llegarle la información, porque como lo decía en la primera, una de las primeras plantillas, es que no nos toman en cuenta, es que me dicen de lo que yo debo de hacer únicamente y información, ¿verdad? No es solo tratar de dar información. Bueno, esto me llevó a diseñar una propuesta que la he llamado Abriendo Caminos para el Fortalecimiento del Autocuidado y el Bienestar Emocional de las Madres con Hijos e Hijas. Lance, le silenció el micrófono. Sí. Gracias. Aquí yo pongo a la madre como centro, como persona, como protagonista, como a ver, se me pegó, como sujeta de derechos, experiencias y reflexiones, pero también es necesario que nosotros empezamos a fundamentar o desde una fundamentación epistemológica desde la promoción de la salud, educación de la salud, autocuidado, bienestar emocional, vida sana, desarrollo de habilidades. ¿Cómo desarrollar esta propuesta, verdad? Porque va dirigida a personas adultas en espacios no formales. Bueno, yo planteo que lo podemos hacer desde el constructivismo, desde la educación popular, desde la andragogía, desde espacios de educación no formal. Siempre nosotros los docentes tenemos esa oportunidad de generar. Esta es la estructura que he diseñado para los talleres, diseñé 5 talleres, en realidad ya algunos conocemos la estructura de los talleres, de cómo generar uno, y no voy a ahondar acá, pero sí quisiera comentarles cuáles fueron los temas emergentes y desarrollé 5 talleres de 2 horas cada uno, una vez a la semana. Y el primero es aprender a mirar la salud, y aquí abordamos el tema de la educación para la salud. El segundo es aquí estoy en este momento redescubriéndome. Yo creo que estas son un tema importante, que es el tema del autoconocimiento de esa madre, porque hay una reconfiguración ahí. Un tercero es cuidando de mí, trata del autocuidado. Un cuarto, un viaje por las emociones, porque siempre nosotros, y como lo hemos visto en este encuentro, las emociones es una montaña rusa. Subimos, bajamos, sentimos vacíos, ¿verdad? Nos emocionamos, y entonces aquí abordamos lo que es el bienestar. Y el quinto aquí es
pues tratar de ver a cuáles son o identificar aquellos recursos personales y emocionales que pueden tener las participantes para apropiarse de la salud. Abriendo caminos para el cambio. Yo creo que aquí, después de que yo voy así, integrando algunos conceptos, yo puedo poder seleccionar algunos conceptos o integrar cosas. Yo también planteo algunas sugerencias y el tema de la sensibilización en educación para la salud en espacios no formales. Y mis compañeras anteriormente decían, es que esto nadie lo esperábamos de la pandemia. Claro, entonces ahora más que nunca tenemos que educar para la salud, que los docentes y los psicopedagogos seamos siempre investigadores, que no le tengamos miedo a la pedagogía o a la andragogía, que no sea una escucha activa, contenedora, que sostengamos a la persona con la mirada, que no digamos, ya me va a contar lo mismo otra vez, ¿qué importa que la persona nos diga otra vez? Es que lo necesita contar cuantas veces sea necesario. No olvidarnos del enfoque de género, porque si yo pienso lo anterior, yo ya estoy violentando a la persona, a la mujer. Y cada persona es única, auténtica y que merece nuestro respeto. El autocuidado, para ir concluyendo acá, el autocuidado y el bienestar emocional pasa por un reconocimiento entonces de lo que es la salud, la forma de cuidar la salud, es un constructo social de determinantes de la salud. El tiempo dedicado al trabajo y al autocuidado hay que poner atención, el cansancio físico y emocional incrementa aún más las consecuencias en la pandemia y el no reconocimiento emocional de esta forma es una violencia sistemática a las mujeres. En el objetivo número 12 necesitamos trabajar autoestima, autocontrol, autoafirmación y autorrealización, construir vínculos y redes de apoyo en espacios educativos que fomenten el diálogo y construcción de nuevos saberes y que la madre, y aquí quiero señalar bien importante, el cuidado de la figura materna, para el cuidado de la figura materna es necesario promover el desarrollo y el crecimiento de sus hijos, un adecuado crecimiento y desarrollo de sus hijos. Muy rico el trabajo. Solamente voy aquí a leer un comentario que dice Andrea, dice, excelente investigación, estos resultados dan muchas luces para procesos de intervención, formulación de procesos educativos desde la educación popular. Y vamos a ver, Iliana dice, muy importante fortalecer el vínculo con la familia. La investigación nos ayuda a repensar el accionar en beneficio de todas las personas involucradas en el proceso educativo.